Past continuous. It is a verb tense that serves to describe events that took place in the past that had certain duration. The structure in positive is formed I, he, she, it plus was plus verb plus ing plus complement. For example, I was driving a car, Lucero was traveling to Cancún. La estructura en forma positiva es yo, él, ella, eso, más el auxiliar que es was, el verbo en gerundio más el complemento. Por ejemplo, yo estaba conduciendo un carro, Lucero estaba viajando a Cancún. And the structure for we, you, they plus were plus verb plus ing plus complement. For example, they were cleaning their house. Y la estructura para nosotros, tú y ellos, más auxiliar were, más verbo en gerundio, más el complemento. Por ejemplo, ellos estaban limpiando su casa. In the structure in form negative for is I, he, she, it plus was not or wasn't plus verb plus ing plus complement. For example, Sandra was not singing pop music. La estructura en forma negativa es yo, él, ella, eso, más el auxiliar was not o wasn't, más el verbo en gerundio, más el complemento. Por ejemplo, Sandra no estaba cantando música pop. The structure in negative is for we, you, they, plus were not or weren't, plus verb, plus ing, plus complement. For example, Dana and Ashley were not practicing basketball. La estructura en forma negativa para nosotros, tú y ellos, más auxiliar were not, más verbo en gerundio, más complemento. Por ejemplo, Dana y Ashley no están practicando básquetbol. The structure for the question is was plus I, he, she, it plus verb plus ing plus complement. For example, was she cooking soup? An answer, yes, she was cooking soup. La estructura para pregunta es auxiliar was, yo, él, ella, eso, más el verbo en gerundio, más el complemento. Por ejemplo, ¿ella estaba cocinando sopa? La respuesta sería sí, ella estaba cocinando sopa. The structure for the question is were plus we, you, they plus verb plus ing plus complement. For example, were you leaving the party at 9 o'clock? An answer is yes, I were leaving the party. La estructura para pregunta es auxiliar were, más nosotros, tú, ellos, más el verbo en gerundio, más el complemento. La pregunta sería, ¿te ibas de la fiesta a las 9? La respuesta es sí, me iba de la fiesta. The structure for the question is double H plus was plus I, he, she, it plus verb plus ing plus complement. For example, what was Yvette doing yesterday? An answer is she was studying in the school. La estructura para la pregunta es WH más auxiliar was más yo, él, ella, eso, más el verbo en gerundio, más el complemento. Por ejemplo, ¿qué estaba haciendo Yvette ayer? Y la respuesta sería, ella estaba estudiando en la escuela. And the structure for question is WH plus were plus we, you, they plus verb plus ing plus complement. For example, where were they the Saturday in the night? An answer is they were watching a movie. Y la estructura para la pregunta es WH más el auxiliar más el sujeto más el verbo en gerundio más el complemento. Por ejemplo, ¿en dónde estaban ellos el sábado en la noche? Ellos estaban viendo una película.